Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo biblista católico romano, Padre Carlos René Morales Lara, desde la parroquia de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Milpas Altas, Zacatepeques, Guatemala. Como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que le des like a los videos, que compartas este contenido con tus contactos y así muchas más personas podrán escuchar, podrán visualizar estas reflexiones. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma está llegando a su conclusión. De esta forma, la liturgia de la palabra nos guía para comprender en plenitud el don de la misericordia. Así, el pueblo de Israel, que a pesar de vivir una situación de desvío, es testigo de la intervención de Dios en su historia, un gesto capaz de abrir un nuevo éxodo. Se contrapone en el éxodo de Egipto con la gran victoria sobre el ejército del faraón y el nuevo éxodo de Babilonia, en el que Dios protegerá a su pueblo durante la marcha por el desierto. El peligro de los israelitas es seguir soñando con lo antiguo, y el profeta les enfatiza: no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo. Curiosamente, coincide con lo que dice San Pablo en la segunda lectura: olvidándome de lo que queda atrás, me lanzo a lo que está por delante. San Pablo conoce en su vida la incursión de Dios, transformando su manera de existir y juzgar, al extremo, hermanos y hermanas, de considerar una ganancia incluso el abandono de la posición de privilegio que le esperaba. Considera su vida como una extraña carrera. Ya se le ha concedido el primer premio, el encuentro, pero debe seguir corriendo hacia la meta sin mirar atrás. Asimismo, un camino nuevo e inesperado se abre en el dramático relato de la mujer adúltera. A propósito de este episodio real y no parabólico o ficticio, cabe destacar los siguientes aspectos. Es decir, que para poder nosotros entresacar el mensaje de la liturgia de la palabra y especialmente de este evangelio hermoso, tenemos que detenernos en algunos datos culturales. De lo contrario, nuestra interpretación será desencarnada, descontextualizada y por lo tanto forzada o tendenciosa. Según los expertos, según los estudiosos, por cuestión de estilo, gramática, terminología, etc., este relato no responde al estilo juánico, sino más bien al lucano, pudiéndolo colocar después de Lucas 21:38, dicen algunos, donde dice: y todo el pueblo madrugaba para ir donde él y escucharle en el templo. Guarda muchas similitudes, hermanos y hermanas, con la parábola del Padre Misericordioso que meditamos el domingo pasado. Además, Lucas es conocido como el evangelista del Jesús misericordioso. Cabe mencionar, queridos hermanos y hermanas, que este texto fue muy incómodo y difícil de aceptar en los inicios de la iglesia. Quizá, dicen algunos, se insertó tardíamente, porque si ustedes se dan cuenta, los sinópticos no lo tienen. Además, se omiten varios manuscritos antiguos. Durante 3 siglos, fíjense, ninguna comunidad quiso este pasaje y durante 5 siglos nunca se leyó en la liturgia. Y ustedes dirán, ¿cómo fue esto posible? Pues la acción de Jesús chocó con la actitud fuerte de la iglesia hacia el matrimonio y el rigor del sacramento de la penitencia. ¿Cómo? Jesús tolera, no condena el adulterio. Jesús la perdona así nada más, sin obligarla a hacer nada, sin penitencia. Podía ser que las esposas creyeran en la impunidad de su pecado. Otro aspecto a destacar es esta mención del tiempo. Se habla de la aurora, el amanecer. Si está amaneciendo, entonces significa que la mujer debió haber sido espiada. De hecho, ¿cómo hicieron para descubrirla en flagrante adulterio? Deben haberla espiado o incluso haberle tendido una trampa. Entre otras cosas, los escribas eran personas vestidas de una manera muy peculiar, bien reconocible y visible. No era gente que pudiera esconderse o confundirse fácilmente, así que deben haber puesto bien la trampa. Luego se menciona que estaban en el templo. Lo que sucede es desconcertante. Estamos en el lugar de la presencia de Dios, de la Shekinah, y sus expertos quieren matar a una mujer. Incluso ya tienen las piedras en sus manos, porque siguiendo la costumbre, correspondía a los primeros testigos, en este caso al marido, lanzar la primera piedra. Si las cosas salen según lo planeado, todos tirarán su piedra. Nadie se sentirá culpable por el asesinato. El texto habla de una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, el adulterio se consideraba un pecado muy grave,
castigado con la pena de muerte por lapidación, dado el valor simbólico del matrimonio, una realidad humana que atestiguaba la relación fiel de Dios con su pueblo. No obstante, el adulterio estaba latente a pesar de dicho riesgo, porque los matrimonios no eran decididos por los cónyuges, sino por las familias, incluso antes de que nacieran sus hijos. Dos vecinos, por ejemplo, podían acordar: si te nace un niño y a mí una niña, los casamos, y así el campo, el terreno, permanecerá en el clan familiar. Muy a menudo, hermanos y hermanas, las mujeres y los hombres conocían a su cónyuge el día de su boda. Por eso es que tantas veces se enamoraban de otras personas fuera del matrimonio, siendo el amor más fuerte que las reglas establecidas. A pesar de este tipo de restricciones, el adulterio era frecuente. Otro dato curioso es que se nos refiere que esto lo hacían para ponerlo en la prueba. Queridos hermanos y hermanas, este es el verbo de Satanás, del tentador. A pesar de su profesión de alta religiosidad y sus certificados de profunda observancia de la ley de Dios, son instrumentos satánicos y diabólicos. La trampa contra Jesús parece perfecta. Ya sea una respuesta afirmativa o negativa de Jesús, tendría consecuencias graves. Fíjense pues, si Jesús decía que sí, adelante, lapidémosla como dice la ley, recordemos, están en el templo. Y todo judío piadoso le habría dado su aprobación, porque la ley de Dios, la voluntad de Dios, no podía ser contradicha. Pero habría desilusionado a las personas que lo seguían, las cuales finalmente habían escuchado una voz diferente, una voz que no cargaba a las personas con preceptos o reglas imposibles de cumplir. Incluso Jesús es como los demás, habrían dicho las personas que esperaban en él. Si Jesús decía: hay que perdonarla, déjenla ir, por el contrario, mostraría su lado misericordioso. Pero ya que estaban en el templo, donde inclusive había una especie de guardias o policías, 120 en servicio cada día, Jesús inmediatamente habría sido arrestado, juzgado y condenado como un blasfemo de la indiscutible ley de Dios. Hay que considerar también, hermanos y hermanas, el modo en que se llevó a cabo el matrimonio en Israel. Había dos etapas: el esponsalicio, donde la niña de 12 años y el joven de 18 años aproximadamente eran declarados esposo y esposa. Después de esta negociación, que normalmente duraba 3 días, el marido colocaba el velo que usaría para cubrirse la cabeza en la oración. Luego pronunciaba esta simple expresión: tú eres mi esposa, y la mujer decía: tú eres mi marido. Si el adulterio ocurría durante esta primera etapa, la pena era de lapidación, como en este caso, según Deuteronomio 22, 23, 24. Un año después del esponsalicio se celebraba la boda, y ahí comenzaban la vida en común. Si el adulterio se realizaba después de la boda, la pena era la estrangulación. Esta pobre patoja adolescente tenía quizá entre 12 y 13 años. El hecho de que Jesús la llame mujer confirma su estado civil. Aparte de esto, están los escribas y los fariseos. Los escribas eran los teólogos oficiales del magisterio de Israel, de la institución religiosa. Son individuos laicos que dedicaban toda su existencia al estudio de las escrituras. A la edad de 40 años recibían, fíjense, mediante la imposición de manos, el espíritu de Moisés, y desde ese momento podían enseñar la ley. Cuando un escriba hablaba, se creía que era Dios mismo quien hablaba. Los fariseos son siempre laicos que ponen en práctica todas las enseñanzas de los escribas. Fariseo significa igual separado. ¿Separado de quién? De la gente común, de la chusma. A través de las devociones, las oraciones, el estilo de vida, el fariseo se separa del resto de las personas que no podían observar los 613 preceptos. Por otra parte, ¿por qué nadie se preguntó a sí mismo: ¿qué impulsó a esta mujer a hacer esto? ¿Qué buscaba? Tal vez el marido la golpeaba, quizá la había engañado, rechazado, humillado, esclavizada, o bien no era todavía madura, adulta, no estaba preparada para amar. Y otra cosa importante: ¿por qué solo la mujer debe ser culpable? En efecto, el adulterio se hace en dos. ¿Y el hombre dónde está? ¿Por qué no lo llevaron ante Jesús? La ley estipulaba en Deuteronomio 22, 23 al 29 lo siguiente: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Otro gesto interesante de Jesús es que se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Algunos dicen que este gesto evoca a Jeremías 17:13, donde dice: tú, Señor, eres la esperanza de Israel, todos los que te abandonan quedarán confundidos, los que se aparten de ti serán escritos en el polvo, porque han abandonado el manantial de agua viva. Esto indicaría
significaría que quienes alimentan sentimientos de muerte en sí mismos ya están muertos. Con esto, Jesús, escribiendo en la tierra, está acusando a estos escribas y fariseos de estar muertos. En buen chapín, se les volteó la tortilla. De acusadores pasan a ser acusados. En otras palabras, con este gesto Jesús les dice: están muertos, ya están en la tierra, bajo tierra, no tienen corazón. Aun cuando sean muy devotos y respetables, dentro de sí son cadáveres podridos por el odio y la ceguera espiritual. Ciertamente logran entender muy bien la acción de Jesús. Luego aparece esta frase fulminante: quien de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Es decir, quien sea inocente, inmune al error, irreprochable. Los fariseos y los escribas lo presionan. Toma una posición. ¿Deberíamos apedrearlo o no? Pero Jesús astutamente responde: tomen ustedes una posición. Si se consideran puros, inmunes, sin pecado, vamos, ánimo, lapídenla. Cuando pensamos en la lapidación, pensamos que todos lanzan su piedra contra la mujer. Sin embargo, la lapidación tenía reglas muy precisas. Por lo tanto, tirar la piedra no significa: ahí está la condenada, comencemos el lanzamiento al objetivo. No. La primera piedra era la piedra que mataba normalmente. Es curiosa la reacción de estos escribas y fariseos, pues se creían sin pecado. ¿Y por qué entonces no lo hacen? Porque Jesús los obliga a asumir sus responsabilidades. Y no olvidemos, cuando se apunta con el dedo índice a alguien, hagan ese ejercicio, cuando uno apunta a alguien con el dedo índice, si un dedo está dirigido a la persona, 3, fíjense ustedes, están hacia quien acusa. Incluso en nuestros días puede repetirse esta escena: una persona que se equivoca y frente a ella los que inflexiblemente condenan la culpa, dispuestos a imponer, según ellos, el castigo justo, son los lanzadores de piedras inapelables, los enfermos de arrogancia virtuosa. Pero de acuerdo con estos arrogantes virtuosos del evangelio, los acusados que deben ser condenados son 2: la adúltera por su pecado y Jesús por permisivo. Por ello intentan ponerlo en una situación difícil frente a la ley y por lo tanto descalificar la novedad de su perdón. Dicho de otra forma, era una trampa bien diseñada por los enemigos de Jesús. Después de este momento tenso, también el texto afirma que se fueron retirando, comenzando por los más ancianos. Literalmente quiere decir desde los más antiguos, indicando un rol y no una edad. Eran los miembros del Sanedrín. El Sanedrín de Israel era el órgano jurídico más elevado. En un momento, los acusadores desaparecen y comienza el diálogo entre Jesús y la mujer adúltera. San Agustín, en el comentario sobre el Evangelio de Juan, en la homilía 33, afirma: solo quedaban los 2, miseria y misericordia. Por eso titulé así esta reflexión: miseria y misericordia. Es una verdadera confesión. La mujer no se proclama víctima de una falsa acusación ni minimiza su pecado. Jesús la absuelve invitándola a una vida nueva, a la conversión. Condena el pecado, no a la persona. Jesús, de acuerdo a este texto, no está interesado en ganar una disputa con los fariseos y los escribas sobre la interpretación de la ley, sino revela que su objetivo, la razón por la que morirá en la cruz y luego resucitará, es la salvación de la persona, de nuestra salvación. Jesús no niega que el adulterio sea un pecado, pero no condena a la mujer con la ley. Por el contrario, la defiende de una sentencia que según la ley hubiera sido correcta. La justicia de Jesús va más allá de la ley. Al respecto, el Papa Francisco, en una homilía hermosa en la capilla de la Casa de Santa Marta, utilizó esta expresión: Dios no perdona con un decreto, sino con una caricia. Oigan bien, Dios no perdona con un decreto, sino con una caricia. Lo hace, dice el Papa, acariciando las heridas de nuestros pecados, porque está involucrado en el perdón, está involucrado en nuestra salvación. Queridos hermanos y hermanas, en el mundo en que vivimos, las relaciones humanas se han vuelto insoportables en muchos casos. Curiosamente, en un momento donde a causa de la pandemia nos decimos estar más conectados, más comunicados, online, los niveles de agresividad social, índice de un estado interno permanente agresivo, son siempre más altos. Se propagan los nuevos interlocutores armados unos contra otros, todos con una piedra en la mano, listos para lanzársela a cualquiera que cruce la línea y represente una amenaza, propiciando una especie de guerra de lapidación mutua. En el perdón a la adúltera, Jesús coloca las premisas de una civilización fundada en la misericordia, la única capaz de hacer al mundo más humano. Como resultado, la Cuaresma es un tiempo para entrar en lo más
más profundo de nosotros mismos, hacer nuestra revisión de vida y descubrir nuestra propia miseria, disipando en nosotros la actitud farisaica de la autoidealización en detrimento de los demás, sin olvidar que, como bien decía el Papa Benedicto, la conversión nunca es de una vez por todas, sino un proceso, un viaje interior de toda nuestra vida. Este itinerario, este éxodo, ciertamente no puede limitarse a un periodo particular del año, como en el caso de la Cuaresma. Es un esfuerzo de todos los días en la cotidianidad, que debe abarcar todo el arco temporal de la existencia, todos los días de nuestras vidas. En esta perspectiva, para cada cristiano y para todas las comunidades eclesiales, la Cuaresma es la temporada espiritual propicia para entrenar con mayor tenacidad la búsqueda de Dios, abriendo el corazón a Cristo. Queridos hermanos y hermanas, un bendecido quinto domingo de Cuaresma. Como siempre, les invito a que se suscriban a este canal, que puedan ustedes también apoyar esta iniciativa de evangelización y que estas ideas, estas reflexiones, pues obviamente no pretenden ser una homilía en el sentido estricto de la palabra, sino simplemente unas pinceladas de estos textos. Así es que les deseo todo lo mejor, que estén bien, no bajemos la guardia. Shalom para todos y todas.